Freud comienza el capítulo de método de interpretación onírica diciendo que se ha propuesto demostrar que los sueños son susceptibles de interpretación, sí, de interpretación, para lo cual va a advertirnos que se va a basar fundamentalmente en el planteamiento correspondiente a la denominada opinión popular acerca de estas cuestiones, que, como vimos en el vídeo pasado, consistían en el interés muy peculiar que la opinión popular atribuía a los sueños, en el sentido de que partía de la base de que ahí había un sentido significativo para la vida de las personas, cuanto no de las comunidades. Algo muy distinto a lo que va a ocurrir con las denominadas teorías científicas, ya que estas últimas no ven en el sueño un acto anímico, sino únicamente un proceso somático, es decir, un proceso puramente fisiológico, descafeinado completamente de cualquier planteamiento subjetivo u anímico. Sigmund Freud, las distintas maneras, técnicas y vías de aproximación, de interpretación a los sueños desde este saber popular, las va a reducir, las va a aglutinar en dos procedimientos o dos métodos, de los que ahora mismo, de manera breve y sucinta, voy a dar cuenta. El primero de ellos lo denomina método de interpretación simbólica y consiste básicamente en tomar el contenido de cada sueño en su totalidad y atribuirle un sentido general. Un sentido general comprensible y con ciertas analogías. A este método interpretativo correspondería, por poner un ejemplo altamente significativo y probablemente muy conocidos por todos, dentro de lo que es la historia bíblica, pues la interpretación dada por José al sueño del faraón egipcio. Recordamos que este faraón soñó que en primer lugar había 7 vacas gordas a las que sucedían 7 vacas flacas, y estas últimas, es decir, las delgaditas, devoraban a las primeras más entradas en carne. Viéndolo desde hoy, podríamos decir que la pericia de José fue tratar de constituir una sustitución simbólica dentro de la predicción de que a los 7 años previos de abundancia, de prósperas cosechas en Egipcio, habrían de sucederle otros de escasez. Por tanto, avisó a navegantes para ser precavidos. Hay un pero o varios importantes a tener en cuenta para que este no sea el método que va a proponer Sigmund Freud como método de interpretación psicoanalítica, y es que, digamos de entrada, que no existe ninguna norma, ningún criterio fundamental por el que poder guiarnos para llevar a cabo una interpretación de este tipo, dependiendo exclusivamente del ingenio y la capacidad del onirocrítico de turno. El segundo método al que hace referencia Freud es el denominado método descifrador, o también llamado por claves, que básicamente consiste en asignar una significación conocida a cada palabra del relato, es decir, hacer corresponder a cada signo una clave prefijada. Este tipo de procedimiento que encontraríamos en los libros que adquirieron una popularidad y que denominamos libros de claves de sueño, que podemos encontrar en diferentes librerías, incluso en los supermercados, donde se venden este tipo de cuestiones, digamos, de índole esotérico u ocultista. Por ejemplo, por plantear algo concreto, si hemos soñado con una carta y luego con un entierro, bastaría con consultar esta guía, este manual interpretativo, y hacer corresponder o sustituir pues carta por disgusto, que sería el equivalente, y entierro por esponsales. No hace falta estrujarse el cerebro para ver que la persona en cuestión no estaría loca de alegría, ¿no?, dando saltos de contento o de contenta,
por ese acontecimiento social denominado el matrimonio. Bien, Sigmund Freud va a proponer un método diferente a estos dos, y no se trata de un método ecléctico, ¿no?, en el que van a dar por válidas las sustituciones de uno y otro en una especie de sincretismo, tratando de fusionar o juntar estas dos posiciones distintas, algo a modo de factores comunes o intermedios. Antes de detallar en qué consiste el método psicoanalítico propuesto por Sigmund Freud, que es el método psicoanalítico actual del psicoanálisis, vamos a leer de su puño y letra estas observaciones que hace con respecto a los dos métodos anteriores, planteando que no tienen cierta garantía a la hora de seguirlos como métodos interpretativos. Abro comillas. El método simbólico, explicará, es de aplicación limitada y nada susceptible de una exposición general. En el descifrador dependería todo de que pudiésemos dar crédito a la clave o libro de sueños, cosa para la que carecemos de toda garantía. Cierro comillas. ¿En qué consiste el método psicoanalítico? Bueno, veréis que es algo muy sencillo. Básicamente consiste en cortar el sueño en pequeñas glosas, entendiendo por glosas fragmentos o frases, depende de la extensión del relato del sueño, dejando posteriormente que el paciente, que el analizante asocie libremente sobre ellos. Anotemos la importancia de este concepto, asociación libre, correspondiente a la técnica actual del psicoanálisis, junto a la transferencia, como veremos posteriormente. A diferencia, como ya hicimos mención en ese vídeo o en los vídeos previos, a diferencia de lo que ocurría en esa etapa precientífica del psicoanálisis, también llamada etapa preanalítica o prepsicoanalítica, donde a la teoría del trauma, a diferencia de la teoría vigente del inconsciente, correspondería una metodología, que es el método catártico, en contraposición al método de interpretación-construcción, vuelvo a recordar esto, para llegar, puntualizar y poner el foco en que, correspondiente a la teoría del trauma, la técnica que partía del método era la técnica hipnótica, es decir, la hipnosis o también los procedimientos sugestivos a ella asociados. Con respecto a esa técnica hipnótica barra procedimientos sugestivos, en la técnica actual encontramos, vamos a prestar ahí atención, la asociación libre y la transferencia. Se trata de fragmentar en esas glosas el contenido del sueño, el relato del sueño, el texto sagrado, para espaciar la temporalidad lineal, la temporalidad cronológica, en esa cronología aristotélica, ¿no?, en ese tiempo, facilitando así lo que va a ser la interpretación del sueño. Freud dirá que para que esto sea posible, para que mediante, insisto, la asociación libre con respecto a lo dicho como contenido manifiesto o texto sagrado, para que esto sea posible, va a plantear que se requiere una preparación psíquica peculiar por parte del analizante, que consiste básicamente en dos momentos que tienen que producirse, por plantearlo de esta manera, de forma simultánea. Se trata de que el paciente analizante, intensifique su atención sobre la emergencia de sus productos psíquicos y que aparte la crítica que los mismos le susciten. Vamos a ver cómo lo expone Sigmund Freud. Abro de nuevo comillas. Le diremos, por tanto, que el éxito del psicoanálisis depende de que se respete y comunique todo lo que atraviese su pensamiento y no se deje llevar a retener unas ocurrencias por creerlas insignificantes o faltas de conexión con el tema dado, y otras por parecerle absurdas o desatinadas. Habrá, pues,
de mantenerse en una perfecta imparcialidad con respecto a sus ocurrencias. Freud va a citar aquí la respuesta que el gran filósofo y poeta Schiller da a uno de sus amigos, Kroener, contestando a sus quejas que éste le planteaba sobre la falta de productividad, y Schiller aconsejándole que lo que tenía que hacer era suprimir la vigilancia a las puertas de la conciencia, a fin de que la razón no ejerciese coacción sobre las facultades imaginativas. O sea, para interpretar habrá que quitar toda argumentación acerca de lo superficial, pero también de lo profundo. El inconsciente, abro comillas, no es profundo, es inaccesible, nos dirá años después Jacques Lacan. Características de los sueños. Voy a plantear media docena de criterios a modo de factor común una serie de características que vamos a encontrar prácticamente en todos los sueños. En primer lugar, hemos de distinguir que en los sueños hay una diferenciación entre lo que denominamos contenido manifiesto y el contenido latente, del que ya hice mención. Pero a modo de recordatorio, o si queréis un poco rápido, el contenido manifiesto, también llamado texto sagrado, tiene que ver con el contenido del relato tal y como es expuesto, tal y como es hablado por el soñante, por el paciente, por el analizante. El contenido latente, sin embargo, se va a referir a lo implícito, a lo no expresado, a algo oculto, escondido, de forma hermética, donde de lo que se trata es de hacer emerger la verdad subyacente en ese contenido manifiesto. En segundo lugar, como característica a tener en cuenta, hemos de considerar que todos los sueños son egoístas. Sí, habéis oído bien, egoístas. Digamos que habría como una especie de narcisismo en el soñante, en el sentido de que todo lo que pasa en el sueño, todos los personajes del sueño, tienen que ver con yo. Y con yo no es igual, no es sinónimo a conmigo. Esta diferencia la veremos fundamentalmente cuando hablando del aparato psíquico y su funcionamiento, sobre todo haciendo mención a la segunda tópica freudiana, yo, ello y superyo, distingamos esta cuestión del yo como una de las instancias o localidades de ese psiquismo. Abro comillas para volver a leer lo que Freud nos plantea sobre este particular. No existe sueño ninguno en el que el yo del sujeto no desempeñe el papel principal, aunque sepa disimularse muy bien en el contenido manifiesto. Este sacro egoísmo del sueño no carece ciertamente de relacionarse con nuestra disposición al reposo, que consiste precisamente en el desligamiento de los intereses por el mundo exterior. Tercera característica. No hay nada accidental o indiferente. Los detalles son la mayoría de las veces más importantes que el contenido global, por no decir casi siempre. Digamos que no se sueña, que no soñamos tanto con los grandes temas, con cuestiones trascendentales acerca de si hay vida extraterrestre o cuál será el final de la Tierra una vez que se extinga el Sol, bla, 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 sino lo que nos interesa, donde ponemos la atención, vienen a ser precisamente en algo concreto que nos ocupa y a la vez nos preocupa de alguna manera y que nos concierne muy de forma personal. El deseo, de hecho, va a surgir, va a emerger de esos pequeños detalles y es allí donde hay que ir a buscarlo, es allí donde hay que ir a pesquisarlo, casi de manera detectivesca. Deseo
que, como podemos entender, ha sido proscrito de la conciencia, puesto que a lo que se quiere conscientemente podemos llamarle anhelo. Esto sería algo así como una estrategia para diferenciar el deseo propiamente, que corresponde al apartado de lo inconsciente, del deseo consciente, al que vamos a llamar anhelo. Tal vez así podamos evitar, al menos de entrada, algunas confusiones. Por ejemplo, imaginemos que hay un deseo, hay una ansia por descansar y comer algo decente en casa después de un largo viaje de negocios. Y mientras alguien va de regreso en avión, pues da una cabezada y dos puntos, este sería el contenido manifiesto, es decir, lo que sueña. Estoy tumbado en una enorme bañera en forma de pez espada, cubierto de fresas con nata de color azul. Parecería que el sueño realiza el deseo, por tanto, contenido manifiesto y contenido latente vendrían a ser lo mismo. Pues no. Este es el anhelo, es decir, lo que podría parecer contenido latente, asemejándolo al contenido manifiesto. Es decir, el anhelo sería, el deseo consciente sería obtener descanso y alimento sano. Bueno, alimento sano para el que le gustan estas, como decir, delicatessen. Es más, en realidad la función del anhelo es servir de coartada, puesto que lo realmente importante es poder averiguar el porqué de esas particularidades. Vale decir, prestar atención a esa bañera conforme de pez. Además, espada, pez espada. Y nata de color azul. ¿Han visto ustedes? Ese tipo de color para una nata es lo más habitual y así un etcétera lo suficientemente largo según la extensión del relato del sueño. Cuarta característica, prevalencia de imágenes visuales, constituyendo dichas imágenes lo esencial de la formación de los sueños. Por tal motivo, creemos vivir eso que ocurre de una manera, digamos, vivencial, ¿no? Quinta característica, los sueños son relatados en presente. Los sueños se desarrollan siempre en presente de indicativo, donde se transforma lo que iba a ser en el estar siendo. El condicional de la fantasía, del deseo, por ejemplo, el me gustaría, se convierte, se transmuta en el presente del mismo. Por ejemplo, estoy en, me veo en. Es decir, que el sueño no solamente expresa un pensamiento optativo, sino que se muestra el deseo realmente realizándose. Como por ejemplo las indicaciones que se suelen hacer en las visualizaciones creativas, donde se plantea que no es que uno o una tenga que ir al día siguiente al despacho del jefe, de la jefa, y entrar para pedirle de una forma, digamos, asertiva un aumento de sueldo, sino que ya se ve pidiéndole con esa alegría y esa seguridad vital, bla, bla, bla. ¿Me siguen, verdad? Bien, por tanto, así es como se va a transformar ese pensamiento optativo en un suceso vívido. Finalmente, como última característica, consideremos que siempre va a haber restos diurnos. Restos diurnos, también denominados estímulos del sueño, son elementos del estado de vigilia habitualmente, no siempre, pero habitualmente, muy habitualmente, del día anterior que vamos a encontrar en la narración del sueño y también en las asociaciones libres que el paciente, que el analizante, que el soñante va a ir haciendo. Por ejemplo, en el sueño de la inyección de Irman, ese famosísimo sueño, al menos dentro del campo psicoanalítico, el sueño de la inyección de Irma, que por cierto va a ser el capítulo siguiente, donde nos vamos a detener en comentarlo, en explicarlo, en analizarlo, es un sueño soñado por Sigmund Freud. Y en él, por ejemplo,
tratando de mostrar, ¿no? De hacer algo gráfico a modo de ejemplo esta cuestión del resto diurno, lo que podemos hallar en el contenido manifiesto es la información que le da su mujer, la mujer del doctor Sigmund Freud, en víspera del cumpleaños de ella, expresándole el deseo barra esperanza de que vinieran a su casa a comer algunos amigos, entre ellos precisamente Irma. Bueno, recordemos que en el verano, la residencia veraniega de los Freud era una antigua villa que anteriormente fue casino, situada en las colinas próximas de Calenberg. Acordémonos también que, como comentaba al final del vídeo pasado, pues la municipalidad de la ciudad de Viena finalmente colocó en esa Villa del Bois, pues la anhelada placa que Sigmund Freud deseaba, que Sigmund Freud soñaba, como reconocimiento a su labor acerca de la interpretación de los sueños. Continuamos la próxima.